Hola a todos, hoy estamos aquí para reflexionar sobre una pregunta que atraviesa la historia y la actualidad de la psicología educativa. ¿Cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología? Lo vamos a estar desarrollando con el apoyo de mis compañeras Liliana Vargas, Kelly Manrique y este es su servidor Nelson Gómez. El aprendizaje ha sido interpretado desde múltiples lentes. Para el conductismo, por ejemplo, aprender es modificar la conducta a través de la experiencia. El énfasis está en lo observable, en el esfuerzo, en la práctica. Este nos dejó herramientas valiosas para pensar en la enseñanza como un proceso estructurado y evaluable. Luego encontramos el enfoque cognitivo. Este amplió la conversación invitándonos a mirar lo que ocurre dentro de la mente, cómo procesamos la información, cómo pensamos, cómo recordamos y cómo resolvemos los problemas. Entonces ya no se trataría solo de respuestas, sino de representaciones mentales, estrategias y metacognición. El enfoque sociocultural, con autores como Vygotsky, nos recuerdan que nadie aprende solo. El aprendizaje se construye con otros, en interacción, en diálogo, con la cultura, el lenguaje, la historia. Aquí entonces la relación, el contexto y la mediación adquieren un lugar central y hoy emergen con fuerza una visión profundamente humana y latinoamericana. Es el enfoque del buen vivir. Este paradigma rompe con la idea del aprendizaje como mera acumulación de información, de conocimientos, y lo reubica en la vida comunitaria, la ética del cuidado, la relación con la naturaleza y el desarrollo integral. Desde esta mirada entonces, aprender no es solo saber más, sino vivir mejor, en armonía con los otros y con el entorno mismo. Juntos, estos enfoques no compiten, eso me parece interesante, sino que dialogan. Cada uno de estos enfoques responde a una dimensión de lo que significa aprender. Uno pone el énfasis en la conducta, otro en la mente, otro en la cultura y otro en la vida misma como espacio de sentido y aprendizaje. Hoy con mis compañeras, entonces, no buscamos en este panel elegir cuál es el mejor enfoque, sino comprender qué aporta cada uno de estos, qué preguntas abre, qué desafíos deja y cómo podemos articularlos para entonces responder a las necesidades educativas actuales. Con este marco, les doy la bienvenida a este espacio de reflexión que espero que sea una conversación profunda, respetuosa y transformadora. Inicialmente vamos a escuchar entonces a nuestra primer panelista, la compañera Liliana Vargas. Ella nos va a enfocar y a profundizar un poco, a hablar un poco sobre el conductismo. Buenas tardes a todos. Estaré compartiendo mi punto de vista sobre el enfoque conductual del aprendizaje, también conocido como conductismo. Este enfoque nació hace más de un siglo con autores como John Watson y Skinner, quienes pensaban que la psicología debía estudiar solo lo que se puede ver y medir, es decir, la conducta. Como menciona Antolines 2020 en la página 9, el conductismo se diferencia de otras teorías porque no toma en cuenta los procesos mentales internos ni el contexto social o cultural. En otras palabras, pues no se preocupa en lo que pensamos o sentimos, sino por cómo reaccionamos ante ciertos estímulos del entorno. Por ejemplo, si a un estudiante le ponen una buena nota cada vez que estudia, es probable que siga haciéndolo, pero si lo castigan cuando no lo hace, aprenderá a evitar esa conducta. Este enfoque habla de algo llamado condicionamiento, que básicamente significa que aprendemos a asociar experiencias con consecuencias. El primero en mostrar esto fue Pavlov con su famoso experimento del perro que saliva al escuchar la campana. Esto lo asociaba con la comida. A eso se le llamaba condicionamiento clásico. Después vino Skinner, quien propuso el condicionamiento operante, que se basa en reforzar o castigar una conducta para que aumente o disminuya. Según Pérez Álvarez 2021 en la página 11, Skinner veía el aprendizaje como un proceso continuo en el que el comportamiento se va moldeando poco a través de los refuerzos. Me parece muy interesante porque dice Mansueta 2022 en la página 5
Este enfoque no solo se aplica en la educación, sino también en las empresas, en el entrenamiento o incluso en la vida diaria, cuando aprendemos hábitos por repetición. Personalmente, creo que el conductivismo tiene un aporte importante y nos enseña que las personas podemos cambiar nuestras conductas si hay un ambiente que motive y refuerce lo positivo. Por eso en la educación sigue siendo útil, sobre todo cuando se busca crear rutinas o fortalecer buenos hábitos de convivencia. Claro, también hay que reconocer que no todo el aprendizaje puede verse o medirse, como dice Antolines 2020 en la página 10. El conductismo deja por fuera lo que ocurre dentro de la mente, como los pensamientos, las emociones o la creatividad, que también influyen mucho en cómo aprendemos. Quisiera para finalizar diciendo que el enfoque conductual nos muestra que aprender es cambiar el comportamiento a través de la experiencia, que el entorno influye y que las consecuencias de nuestras acciones pueden guiarnos a mejorar. Tal vez no expliqué todo lo que ocurre en nuestra mente, pero sí las herramientas prácticas para enseñar, motivar y formar hábitos Qué positivos. importante todos estos aportes que nos ha dado la compañera Liliana para entender cómo este enfoque del conductismo nos aporta entonces algo importante para la comprensión del aprendizaje desde la psicología. Me gustaría acuñar todo esto con un planteamiento de John P. Watson, 1913, y él dice, siempre que haya una conducta, un estímulo la antecederá. Lo que quiere decir entonces es que ojalá busquemos eh, esos estímulos vienen a ser como el gatillo, dicen por ahí, el gatillo que activa toda una conducta. Entonces, si las motivaciones son correctas, lógicamente nuestra conducta será correcta. Ahora quiero que avancemos para escuchar lo que nos quiere hoy compartir la segunda compañera, Kelly Manrique, quien nos va a hablar sobre el enfoque cognitivo. Cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Kelly Manrique y el día de hoy voy a estarles hablando sobre la teoría cognitiva del aprendizaje propuesta por Jean Piaget, la cual ha sido fundamental para comprender cómo los niños y las niñas construyen su conocimiento. Piaget planteó que el aprendizaje ocurre a través de un proceso activo en el que el niño y la niña exploran, experimentan y transforman la información de su entorno, de su contexto. Según Zúñiga y colaboradores 2024, el desarrollo cognitivo se da en etapas, donde el pensamiento del niño evoluciona desde lo más concreto hasta lo más abstracto, permitiendo comprender que cada etapa del aprendizaje requiere estrategias pedagógicas acordes a su edad y su nivel de madurez. Es así que podemos decir que desde la psicología educativa, este enfoque invita al maestro a convertirse en guía del aprendizaje, más que en un transmisor solamente de información. En este sentido, asimismo, Guerra García 2020 afirma que el conocimiento se construye activamente y que el rol del educador debe centrarse en generar esos ambientes donde los estudiantes puedan descubrir y reflexionar por sí mismos. En el contexto actual, aplicar la teoría cognitiva implica promover experiencias que favorezcan la curiosidad, la exploración y la autonomía de los niños y las niñas, permitiendo que ellos participen activamente de este proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, podemos decir que Piaget nos recuerda que aprender no es repetir solamente, sino construir, porque no es copiar el mundo, sino interpretarlo desde nuestras propias experiencias y capacidades. Gracias, compañera Kelly. Y con esto entonces nos podemos dar cuenta la importancia de este enfoque cognitivo. Pues la teoría del desarrollo cognitivo es considerada como una de las más importantes en el ámbito pedagógico actual, pues se enfoca la enseñanza en función entonces de la edad y el desarrollo del pensamiento en los seres humanos. Entonces es importante notar que esto es bien completo porque nos ayuda a ver todo ese proceso desde niños hasta adultos. Ahora vamos a continuar porque no nos quedamos en esto. Hay otros dos enfoques muy importantes, por eso vamos a volver a escuchar ahora a nuestra compañera Liliana Vargas para ver ella acerca de ese enfoque sociocultural. El enfoque sociocultural del aprendizaje.
una perspectiva que nos invita a comprender cómo las personas aprendemos en relación con los otros y con el entorno en el que vivimos. A diferencia de teorías más tradicionales como el conductivismo o el cognitivismo, el enfoque sociocultural inspirado en las ideas de Lev Vygotsky sostiene que el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino que siempre está mediado por la interacción social, el lenguaje y la cultura. Según Guerra García 2020, en la página 10, Vygotsky consideraba que el conocimiento se construye a partir de la interacción del individuo con los demás y con su contexto, lo cual significa que aprendemos al participar en actividades compartidas, al comunicarnos y al asumir los significados que circulan en nuestra comunidad. En palabras más simples, aprendemos porque vivimos en sociedad. Nadie nace sabiendo todo. Lo que sabemos lo construimos con la ayuda de otros, especialmente de quienes tienen más experiencia. Por eso Vygotsky habló de la zona de desarrollo próximo, que es ese espacio entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede lograr con el apoyo de alguien más. Esta idea nos enseña que el aprendizaje es un proceso colaborativo y que la enseñanza debe adaptarse a las capacidades y potencialidades de cada estudiante. Por otro lado, este enfoque valora mucho la importancia del lenguaje, ya que es a través de las palabras que organizamos el pensamiento y compartimos nuestras experiencias. Como explica Córdoba 2020 en la página 4, el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino también una herramienta que permite construir conocimiento y cultura colectivamente. En ese sentido, aprender no solo se trata de memorizar contenidos, sino de participar en una comunidad de saberes donde el estudiante es activo, aporta ideas y también aprende de las experiencias de los demás. Además, desde esta mirada, el contexto social y cultural tienen un papel fundamental. No todos aprendemos de la misma forma porque no todos venimos de los mismos entornos. Las tradiciones, los valores familiares, el acceso a recursos o la lengua que hablamos influyen directamente en cómo aprendemos. Por ejemplo, Muñoz Lira y Tibau 2020-2022 en la página 228 plantean que el aprendizaje basado en la teoría ecológica de Bronfenbrenner nos ayuda a reconocer cómo la escuela, la comunidad y el entorno natural se entrelazan para generar experiencias educativas significativas. Esto demuestra que aprender no solo ocurre en el aula, sino también en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia y en la comunidad. Desde mi punto de vista, el enfoque sociocultural aporta una visión más humana del aprendizaje porque reconoce la diversidad, el diálogo y la cooperación. Nos recuerda que educar no es transmitir información, sino construir juntos el conocimiento. Y para finalizar, quisiera aclarar que este enfoque nos invita a mirar más allá del aprendizaje como un proceso social, histórico y cultural, donde cada individuo se desarrolla en relación con otros. Comprenderlo desde la psicología nos permite valorar la influencia del entorno y del lenguaje y nos anima a pensar en prácticas educativas más inclusivas, participativas y respetuosas con las diferencias. Gracias, compañera Liliana. Podemos entonces entender que, de acuerdo a este enfoque sociocultural, el conocimiento es una construcción colectiva que se genera por el devenir de la vida y muestra que en gran medida los seres humanos nos encontramos determinados por el constante cambio en el que vivimos, es decir, nos muestra el gran impacto que tiene lo social y lo cultural en nuestro aprendizaje, así que eso también es importante. Vamos ahora entonces a ver nuestro último enfoque, lo va a tener nuestra compañera Kelly Manrique, acerca de ese buen vivir. Vamos a escuchar. En este espacio hablaré sobre el enfoque del buen vivir y su relación con la educación y además así con la psicología educativa. Este enfoque propone una mirada integral del aprendizaje donde se busca no solo adquirir conocimientos, sino también vivir un equilibrio
con los demás, con la naturaleza y con uno mismo. El buen vivir tiene sus raíces en las cosmovisiones de los pueblos originarios de América Latina, quienes entienden la vida como un proceso colectivo y armónico. Según Miranda, Almanza y Arismendi 2024, esta perspectiva educativa busca fortalecer la convivencia, el respeto por la diversidad y la cooperación, valores que son fundamentales para construir comunidades más humanas y solidarias, pensando en la empatía. Desde la psicología educativa, esta visión amplía el concepto de aprendizaje. Ya no se trata únicamente del desarrollo cognitivo, sino también del crecimiento emocional, social y ético. La educación en este sentido debe promover el bienestar común, la empatía y el reconocimiento de la diferencia como una oportunidad para aprender juntos. Esto coincide con lo que plantea Arco Sánchez 2021, quien resalta la importancia de una educación incluyente que valore la equidad de género y las diversas formas en las que piensa o aprende el ser humano. Además del buen vivir, invita a reconectar la escuela con su entorno. Muñoz, Lira y Tiabut 2022 afirman que el aprendizaje se fortalece cuando la escuela se articula con la comunidad y el territorio, permitiendo que los saberes locales, la naturaleza y la cultura se integren en este proceso educativo. En regiones rurales como las de Boyacá, este enfoque tiene gran relevancia porque permite valorar conocimientos ancestrales, el trabajo colaborativo y el respeto por el medio ambiente. Desde esta perspectiva, el rol del psicólogo educativo es acompañar estos procesos de manera sensible y participativa, ayudando a que los niños y las niñas y además sus familias reconozcan sus potencialidades y construyan vínculos saludables con su entorno. El aprendizaje deja de ser una competencia individual para convertirse en una experiencia compartida y significativa. Es así que después de todo lo anteriormente dicho, podemos concluir que el buen vivir representa una educación que humaniza, que enseña a cuidar la vida en todas sus formas y que forma ciudadanos conscientes de su papel dentro de su comunidad. Como psicólogos educativos debemos promover estos enfoques porque contribuyen a una educación más equitativa, inclusiva y conectada con la realidad de nosotros y nuestro territorio. Gracias, compañera. Y vemos que a lo largo de este panel hemos recorrido diferentes formas de entender el aprendizaje desde la psicología. El conductismo entonces nos recordó el valor de la práctica, la estructura y el refuerzo. El cognitivismo nos mostró la importancia de los procesos mentales, la construcción de significados y la autorregulación. El enfoque sociocultural nos amplió la mirada hacia el papel de la interacción, del contexto y de la comunidad en la construcción del conocimiento. Y el buen vivir nos desafió a pensar el aprendizaje no solo como el desarrollo individual, sino como una experiencia ética, relacional, colectiva, que debe contribuir al bienestar, la dignidad y la armonía con la vida. Lo que hoy queda claro entonces es que ningún enfoque por sí solo es suficiente, porque aprender es un fenómeno complejo que involucra cuerpo, mente, emociones, cultura y sentido de la vida. Más que elegir entonces entre uno y otro, el desafío que tenemos como futuros psicólogos es articularlos, complementarlos y usarlos desde la manera crítica y contextualizada que sea necesario. Vivimos una época en la que la educación no puede limitarse a transmitir contenidos. Necesitamos más que eso, necesitamos formar seres humanos capaces de pensar, de sentir, de vivir, de transformar y cuidar. Por eso reflexionar sobre los enfoques del aprendizaje no es una tarea teórica, sino profundamente humana, es algo necesario para nuestro diario vivir. Como cierre, quiero dejarles una idea. Cada enfoque es una ventana y mientras más ventanas abramos, más completa será la visión del aprendizaje y más pertinente será nuestra intervención. Agradezco entonces a nuestras compañeras panelistas por sus aportes y a ustedes por su escucha activa y su participación. Que este diálogo no termine aquí. Les motivo entonces para que esto continúe en nuestras aulas, nuestros proyectos y sobre todo en nuestra manera de acompañar a otros en ese proceso de aprender. Muchas gracias.